Buenas noches. Hoy vamos a ver la conexión a la base de datos. A eso nos dirigimos al buscador y vamos a buscar esta página. La página 00webhub.com para crear un servidor gratuito. Acá se registra, esta parte de acá, y siguen los pasos y crear un servidor gratuito. Yo como ya lo tengo, voy a iniciar mi sesión. Ya estoy en mi sesión. Una vez que se haga acá, le van a gestionar base de datos. En la parte de abajo, esto le va a salir vacío, yo lo tengo porque ya tengo una base de datos. Le dan nueva base de datos. Acá colocan el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña, ¿no? Aquí, acá le va a salir el espacio vacío. Una vez que lo crean, les va a quedar algo como esto. Se van a gestionar y dan a PHP Miami, y les va a aparecer la estructura de la base de datos. Si van a su base de datos, acá está el nombre del mío, por ejemplo. Tengan mucho cuidado, no se vayan a las otras. En este caso, yo tengo creada la tabla de usuarios. Creen la tabla de usuarios, la crean con estos campos. En el momento de carga. Ya. Con estos campos de aquí. Estos campos y este tipo de campo. Y acá está el tamaño del campo. Y le dan auto incremental. En la sección de crear le va a salir la opción para darle auto incremental. Y es el auto incremental es primary key. Luego de que tengan la base de datos ya hecha, ya nos dirigimos hacia el código PHP. Continuamos. Una vez que ya creamos la base de datos con la tabla, los campos, el tipo y el tamaño del campo, nos dirigimos a abrir el filecillo y vamos a hacer una nueva conexión. Buscamos los datos en nuestro servidor, nos vamos al servidor, nos vamos aquí a inicio, nos dirigimos a detalles y en la parte de acá donde dice detalles de carga de archivos FTP, aquí es donde vamos a ver. Nos dice cuál es el nombre de usuario, es el nombre de usuario. El anfitrión es el host y nuestra contraseña. Bueno, ahorita le doy a cambiar contraseña, pero no. La contraseña es la que ustedes le dieron a la contraseña de su servidor, ¿no? Su base de datos. Esos datos se van a colocar en el filecillo. Acá como el mío, por ejemplo, en el puerto 21, normal, el nombre de usuario y la contraseña, y le dan conectar. Una vez que conectan, le va a salir public HTML, es donde va a ir todo. Voy a explicarles acá en public HTML. Miren, nosotros tenemos en el sitio web, nuestro sitio web, en el mío por ejemplo, es esto de acá: curso de especialización UNJFC. Le doy ahí
y me va a llevar a mi web. Ahora, les explico. En la parte final, nosotros hacemos un backslash, ¿ya? Y a partir de ese backslash vamos a entrar a la carpeta de public HTML. ¿Qué quiere decir? Que el servidor que está alojado en esta dirección web, en este dominio, ¿ya? Nos lleva directamente a la carpeta public HTML. O sea que todo lo que esté dentro de esa carpeta lo vamos a poder acceder desde acá. Por ejemplo, yo he hecho una carpeta que se llama Android. Entonces vamos a acceder a esa carpeta. Por ejemplo, acá yo accedo a esta carpeta y acá tengo 3 archivos, los cuales van a descargar. Me dirijo a esa página web y digito Android, que es la carpeta, le doy Enter y acá están los 3 archivos. ¿Ya? Aquí le dan clic derecho, guardar enlace como, y lo guardo. Aquí, si es que hay algún error, ¿ya? Hay veces no descarga bien el archivo, simplemente descárguenlo como TXT. El archivo lo pueden descargar como TXT. O simplemente le cambian la extensión y ya, ¿no? Pero una vez que ustedes lo tengan de este lado, del lado de su máquina ya guardado, lo van a pasar a la carpeta. Van a crear una carpeta en public HTML, una carpeta Android, y dentro de la carpeta Android van a pegar los archivos que han bajado en su propio servidor web. Una vez que estén los archivos, lo abren, clic derecho, ver y editar, abrimos, ¿no? Abrimos los 3 archivos y vamos a empezar a explicar. Primero tenemos el archivo config inc.php. Yo le he colocado ese nombre, pero puede ser cualquier otro nombre. Aquí vamos a trabajar con PHP. Ya saben, este curso no es de PHP, pero vamos a explicar, porque necesitamos el PHP para conectar a la base de datos. PHP siempre comienza con un signo de mayor que, seguido del signo de interrogación y las letras PHP. Y así como comienza con PHP, termina al final con otro signo de interrogación y un signo de mayor que, ¿no? Arriba es menor que y abajo es mayor que. Ya, ahora vamos a generar las variables. Una variable en PHP se define simplemente con el signo de dólar y el nombre de la variable, como ven acá. Ya, igual, y lo igualamos. Si este es un texto, entre comillas, y terminamos con un punto y coma. Entonces, estas 4 variables nos van a servir para conectar a la base de datos. ¿Cuáles son estas 4 variables? El username, o sea que es el usuario. Ya, yo le he colocado username, pero puede ser cualquier otro nombre. Es el usuario de nuestra base de datos. Eso lo encontramos cuando nosotros vamos a nuestra base de datos. A ver, ya, los datos para la conexión tenemos que sacarlo lo dijimos, gestionar base de datos, y acá el nombre de la DB, o sea, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, que es este de acá, y el nombre del host, que es este de acá. Esos 3 lo vamos a colocar acá en las variables. El username, que es el usuario de la base de datos, el password, que es su password que ustedes han elegido para su base de datos,
el host, que es el host del servidor, el que le mostraba en este momento, y el dbName, que es el nombre de la base de datos. Entonces ya tenemos estos cuatro datos. Estos tres, recuerden, los hemos sacado de aquí, de estos tres. Dos, tres, ¿no? Y su password es el que ustedes han colocado. Teniendo estos cuatro datos almacenados en estas variables, ¿no? Username, password, host y dbName. Ahora, tenemos que establecer un juego de caracteres para que la conexión con base de datos sea con UTF-8. ¿Esto para qué es? Este es porque la base de datos, ¿ya? Cuando le hemos creado la base de datos, está codificada con UTF-8. De la misma forma, ¿ya? Tenemos que establecer un juego de caracteres para que todo esté en función de UTF-8. Y de esta manera, con esta sintaxis, ¿ya? Se establece el juego de caracteres. En la variable options almacenamos el array, ¿ya? Y con esta sintaxis, ¿ya? De la librería PDO de PHP establecemos el juego de caracteres. Luego vamos a intentar la conexión. En la variable db vamos a guardar la conexión mediante esta sintaxis de la librería PDO. Llevamos a la base de datos MySQL donde introducimos el host. El host viene de la variable que hemos recuperado desde nuestra base de datos del servidor. Igual el nombre de la base de datos, el usuario, el password, y acá le establecemos los caracteres UTF-8. Entonces, con esta línea de código estamos haciendo la conexión. La colocamos dentro de un try catch para capturar el error si es que lo hubiera. Toda conexión a internet, toda conexión al servidor, toda petición al servidor, ¿ya? Puede crear algún tipo de error. Entonces acá capturamos el error y acá imprimimos el mensaje de error, ¿no? Luego establecemos los atributos del manejador de la base de datos, ¿ya? Esto es para cuando existen los errores, hacer un informe de errores, ¿ya? Y establece un modo de recuperación. Luego vamos a implementar una seguridad. Bueno, esto no es parte del curso, ¿ya? Pero acá les dejo comentado, ¿ya? Cómo es que este pedazo de código, ¿ya? Nos protege de inyecciones SQL, ¿ya? Acá inyecciones SQL puede ser inyecciones GET o inyecciones POST que nos envíen algún ataque, ¿no? O por cookies, ¿ya? Luego forzamos la codificación UTF-8 para ignorar la codificación del servidor y lo fuerce a que sea UTF-8, ¿no? Y acá iniciamos una nueva sesión de la base de datos, ¿no? Esto es el archivo de conexión. Con esto conectamos con la base de datos. Ahora, para loguearnos, nos vamos al archivo login. Lo primero que hacemos es cargar y conectar la base de datos. ¿Cómo? Requiriéndola. Mediante esta sentencia requiere, llamamos al archivo config.inc.php para conectar con la base de datos. ¿Por qué? Porque aquí en este archivo está nuestra conexión de base de datos. Ahora, colocamos directamente el nombre del archivo porque los dos archivos están en la misma carpeta. Si estuvieran en diferentes carpetas, acá tendríamos que colocar la ruta del archivo. ¿Correcto? Ya, entonces ahora ya hemos requerido la conexión. O sea, con esto ya tenemos conexión. Ahora, preguntamos,
Si hay una petición POST, o sea, si es que hay una petición mediante POST, ¿ya? O sea, por acá dice empty POST es no hay conexión, pero al colocarle el símbolo de admiración le estamos negando que no hay conexión, o sea, si hay conexión. Entonces acá decimos, si hay conexión, sucede todo esto. Si no hay conexión, vamos a ver qué sucede. Nos vamos hasta abajo y acá estamos, ¿no? Else. Si no hay conexión, es porque no estamos enviando por POST, mediante el método POST. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un formulario HTML para hacer las pruebas. Entonces, cuando nosotros busquemos el archivo login en nuestro navegador, como no hay una conexión POST a la primera, lo primero que nos va a imprimir es este formulario, que está hecho en HTML. Este formulario nos sirve para hacer las pruebas antes de pasar al código Java en Android. ¿Ya? Entonces en este formulario, ¿qué hacemos? Pedimos el usuario, pedimos el password, mediante este botón de acá, submit, enviamos la petición ahora sí POST. ¿Por qué? Porque el formulario envía la petición al login.php por el método POST, ¿no? Y una vez que envía la petición por POST, de nuevo lee el archivo login.php. Aparte tenemos un botón que nos lleva al registro, que ya lo voy a explicar. Entonces, una vez que ya que hemos ingresado el password y el login, el usuario y el password, ¿ya? Lo enviamos ¿a dónde? Lo enviamos al archivo login mediante el método POST. Entonces vuelve a leer el archivo, entonces vuelve a entrar otra vez la petición. Entonces ahora sí es POST. Entonces ahora sí entra. ¿Ya? Entonces acá vamos a obtener los usuarios respecto al parámetro, ¿no? Respecto a lo que llega. Entonces acá vamos a hacer una consulta SQL, ¿no? Esto ya es código SQL, ¿ya? Con la librería PDO, ¿no? ¿Ya? Entonces almacenamos en la variable query, ¿ya? La consulta, ¿no? Consultamos del campo ID de usuario, el campo username y el campo password de la tabla usuarios, con la condición, acá vamos a utilizar marcadores, ¿ya? Le decimos que el usuario, o sea, el campo de usuario, sea igual a este marcador, a username, ¿ya? Que sea igual a este marcador. Ahora, este marcador lo vamos a igualar acá. Acá el marcador va a ser igual a lo que nos viene. Esta parte de acá es lo que nos viene del formulario, que es lo mismo que nos va a venir desde Android cuando le demos login, ¿no? Cuando le demos iniciar sesión, ¿ya? Esto es lo que viene por el método POST desde el formulario HTML o desde Android, cuando ya ingresemos a Android. Entonces, ¿qué hace? Le asigna lo que viene, o sea, el nombre que viene lo asigna a este marcador y lo coloca acá, ¿no? Y lo iguala al campo que nosotros tenemos. Entonces, ahora, pregunta. Dentro de un try catch vamos a preparar la consulta, ¿no? En la programación orientada a objetos en PHP, en la sintaxis es de esta forma, ¿no? O sea, nosotros tenemos el db, ¿ya? En la variable db. Esta variable db viene, acá no la ven, pero esta variable viene del archivo config inc. Una vez que nosotros requerimos el archivo, estamos trayendo todas sus variables también. Regresamos al archivo config y acá está la variable db, como ven, ¿no? ¿Y qué es la variable db? La conexión. Entonces vamos acá, decimos primero, llamamos a la conexión y preparamos el query. ¿Qué cosa es el query? La consulta, lo que está acá. Luego, reemplazamos el marcador por los datos enviados por POST. O sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Con esta sintaxis
vamos a ejecutar el reemplazo, ¿no? El query params, esto de acá. O sea, acá solamente lo hemos declarado, acá lo hemos declarado como un array, ya, porque no solamente puede ser username, puede ser otros campos, varios campos, ya, pero en este caso solamente es el username. Acá solamente lo hemos declarado, aquí lo estamos reemplazando. Con esta sintaxis estamos reemplazando el marcador. Ahora, aquí también, como es petición al servidor, puede ocurrir errores. Por eso está dentro de un try catch, ¿no? ¿Qué significa try catch? Try, intento, y catch si es que ocurre algún error, ¿no? Ya, si ocurre un error, capturamos cualquier error e imprimimos. Mandamos dos variables. Una variable success con un número 0 y una variable mensaje. Por el momento, en web vamos a utilizar esta variable mensaje, ya van a ver. Y la variable success nos va a servir para Android, para poder reconocer que ocurrió un error, ¿ya? Y acá lo estamos encriptando con JSON, porque lo que nos tiene que retornar es un JSON, ¿ya? Es un JSON. Ahora, acá buscamos en todas las filas, hacemos un recorrido de todas las filas, buscamos en todas las filas y decimos si es verdadero, o sea, si encontró el usuario, o sea, si el usuario, el nombre de usuario que envió la persona que ingresa los datos, ¿ya? Si el nombre del usuario coincide con un usuario, o sea, si lo encuentra, ¿ya? Si lo encuentra, si lo encuentra, primero comparamos el password, ¿no? O sea, si existe el usuario. ¿Ya? Entonces ahí recién comparamos el password. ¿Y dónde comparamos el password? También de lo que nos envía el usuario, ¿no? De lo que nos envía la persona que está digitando, ¿no? Y tiene que ser al password de la consulta, ¿no? Row de la consulta query, ¿no? O sea, el password de acá tiene que coincidir el nombre de usuario con el password para que puedan loguearse, ¿ya? Entonces, si es así, porque acá hemos preguntado, si es así, entonces en una variable que le vamos a llamar login ok, le vamos a dar que es verdadero. Ahora, una vez que ya tenemos esta variable que es verdadera, ya dice, si el login es verdadero, mostramos el login correcto. De lo contrario, mostramos un mensaje de login incorrecto, ¿no? Entonces acá preguntamos, si el login es verdadero, mostramos estos mensajes, ¿no? ¿Ya? Este mensaje success nos va a servir en Android. ¿Ya? Y acá lo codificamos como JSON, ¿no? Igual, else es si es que no es correcto, o sea, si no hay login, si no coincide la contraseña con el usuario, ¿ya? Entonces mandamos login incorrecto, ¿no? Y esto ya lo expliqué, ¿no? Esto es cuando no llega por post, entonces hacemos el formulario, ¿ya? Y de esta forma, ¿ya? Es como hacemos el login. Ya acá nos mandan los mensajes y acá con esto de acá recuperamos estos mensajes y en Android ya podemos definir qué cosa es lo que vamos a hacer, si es que el login es correcto o si es que el login es incorrecto. Ya, ahora, con respecto a registrar, nos vamos al archivo de registrar y de la misma forma que en el archivo de login, primero requerimos el archivo config inc.php donde nos trae la conexión, ¿no? De nuevo repetir que lo colocamos en nombre directo porque está en la misma carpeta. Si estuviera en otra carpeta tendríamos que darle la ruta, ¿ya? Acá lo mismo, preguntamos si el envío es por post, ¿ya? Si el envío es por post, y si no, también hacemos un formulario de registro para poder hacer las pruebas, ¿ya? Esto nos va a servir para cuando nosotros ingresemos por intermedio de una URL, lleguemos a este archivo registrar, entonces lo primero que nos va a salir
es el formulario de registro. ¿Por qué? Porque no está llegando por POS. Entonces lo manda hasta el else de esta condición, hasta acá, y nos imprime el formulario de registro, ¿no? Con el código HTML. Y acá ya tenemos un botón submit, ¿ya? Que envía la información que ustedes ingresen acá. ¿A dónde le envía? Al archivo register por el método POST. Entonces, una vez que ya envió por el método POST, y es que es lo mismo que vamos a hacer en Android, ¿ya? Vamos a enviar así por el método POST, ¿ya? Entonces, una vez que envía por el método POST, vuelve a preguntar al archivo y otra vez entra esta condición. Entonces, ahora sí es POST. Entonces, ahora sí entra. Entonces decimos, si el usuario o el password, ¿ya?, no son correctos, empty quiere decir que no es correcto, que no es igual, ¿ya?, no, que no existe. Entonces, si no son correctos, entonces agarra y nos dice, por favor, entre el usuario y el password, ¿ya? O sea, empty dice si está vacío, ¿ya? Si tú has dejado el campo de usuario y password vacío, acá podemos aumentar más. Podemos aumentarle el campo de teléfono, el campo de correo, ya es cuestión de nosotros, ¿no? Podemos discriminar y decir que pregunte si todos los campos están vacíos, ¿no? Si alguno de los campos está vacío por el operador o, recuerden, o es uno u otro, acá le podemos poner y, pero al ponerle y le estamos condicionando que dos sean vacíos, ¿no? Acá en el caso de que ponemos y, si uno está vacío y el otro no, igual pasa, pero cuando le ponemos o, no pasa, porque así sea uno o otro, ¿ya?, la condición no se cumple. Entonces mandamos este mensaje, ¿no? Por favor, entre el usuario y el password, o el password podemos poner, ¿no? ¿Ya? Y acá lo mandamos por JSON, porque la respuesta siempre va a ser por JSON. Ahora, si no están vacíos, entonces nos fijamos si existen en la base de datos, porque nosotros podemos querer registrar algo que ya existe. Entonces nos fijamos si existe, buscamos, hacemos la búsqueda, ¿no? Decimos buscar uno, o sea que coincida uno de la tabla usuarios con la condición de que el nombre de usuario sea igual a este marcador, ¿no? Ya vimos la cuestión del marcador en el archivo anterior, ¿no?, en el Android. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Actualizamos el marcador. Recuerden, almacenamos en una variable, ¿ya?, el marcador con el POST, ¿no? O sea, con lo que nos viene por POST, con lo que hemos digitado y hemos enviado. ¿Ya? Acá lo mismo que hicimos en el login, ¿no? Preparamos la consulta y reemplazamos el marcador por los datos que vienen de POST, ¿no? De esta forma, ejecutando, execute. Entonces, ¿eso qué hace? Reemplaza el valor que viene por POST y lo coloca en el marcador, y a su vez lo pregunta en la selección, ¿no? Acá pregunta si ese marcador, que ya es lo que viene de POST, es igual al nombre de usuario que hemos consultado de la tabla de usuarios, y queremos buscar una condición, o sea, que se cumpla aunque sea una vez, ¿no? O sea, que encuentre un usuario que sea igual al que nosotros hemos digitado. ¿Ya? Acá igual entra en un try catch para ver si queda algún error, capturamos el error, enviamos el error por JSON, ¿ya?, de la misma forma. Entonces acá buscamos la información, lo mismo que hicimos en el login, y decimos si es verdadero, ¿no?, si es que hay información. Entonces acá, como sabemos que el usuario ya existe, porque si es que hay información es porque es verdadero. Porque recuerden que acá en el select decimos, si el usuario que hemos enviado por el método POST es igual a un usuario de la tabla usuarios, a uno, si hay alguna coincidencia, entonces
cuando nosotros busquemos la selección con esta sintaxis, vamos a decir que el row es verdadero. Entonces acá preguntamos, si el row es verdadero, ¿ya? Enviamos esta respuesta. Lo siento, el usuario ya existe. Y igualmente la codificamos con JSON. Si llegamos hasta este punto, es porque el usuario no existe. O sea, se salta esta parte, porque como no es verdadero, entonces no entra. Y continúa la línea de código. Entonces sigue. Entonces acá ya sabemos que el usuario no existe. Entonces vamos a insertar el usuario. ¿Cómo? Por código SQL también. En esta variable almacenamos la inserción. El insertar código SQL es así. Insertó. Con esto insertamos en la tabla de usuarios. ¿Qué insertamos? Insertamos lo que nos viene del formulario. El username, el password, el correo, el teléfono. ¿Ya? ¿Y qué valores insertamos? Insertamos estos marcadores. El usuario, el password, el email y el teléfono. Y estos marcadores, recuerden que nosotros tenemos que actualizarlos y colocarlos en una variable array. ¿Ya? Acá lo tenemos. Usuario, password, correo y teléfono. ¿Ya? Y lo preparamos. Ya lo vimos esta preparación también. Y lo preparamos. Preparamos la sentencia SQL para ser ejecutada. Y acá ejecutamos, ¿no? Reemplazamos todos los marcadores por los enviados por POST. Con esta sintaxis y almacenada en la variable result, es que nosotros recién lo que está acá lo almacenamos acá y va hacia acá, y al ir hacia acá mediante el código insertó este valor de user, por ejemplo, se va a grabar aquí, el valor del password de la misma forma acá, y así el correo y el teléfono. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, si ocurriera algún error de la misma forma, mandamos el mensaje de error, ¿ya? Y decimos, no, error, por favor vuelve a intentar. Entonces, si no ha habido error y ya insertamos, ¿ya? Entonces vamos a imprimir este mensaje. El usuario se ha agregado correctamente, ¿ya? Y lo mandamos. Ahora, bueno, hasta ahí, ¿no? Porque ya acá vimos esta parte del else y ya vimos cómo enviamos por el formulario con HTML, ¿no? Este es el formulario que nos va a salir a la hora que nosotros busquemos en el buscador con una URL, ¿no? Una URL buscando este archivo. ¿Ya? Y de la misma forma vamos a tener un formulario en Android y vamos a enviar mediante un botón. De la misma forma vamos a enviar por POST, ¿ya? Buscando el archivo. Ahora, de esta forma es que nosotros primero, ya vimos, conectamos mediante este código, conectamos con la base de datos. Acá tenemos los datos de la base de datos, ya vimos de dónde sacarlos. Luego hacemos el login, siempre requiriendo la conexión de la base de datos. Y de igual forma hacemos el registro requiriendo la conexión de la base de datos. Ya, ahora, luego de haber visto ya la conexión, vamos a hacer la parte Android. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, antes de pasar con Android vamos a hacer las pruebas. Nos vamos a nuestro servidor en esta parte. Ya. Buscamos nuestra página web, en este caso va a salir acá. Lo pueden encontrar acá o lo pueden encontrar cuando se van acá al inicio. Lo pueden encontrar en esta parte de acá abajo, ¿no? Le dan clic ahí, ¿ya? Y recuerden que nosotros hicimos una carpeta que se llama Android. Digitamos Android y dentro de esa carpeta están los archivos. Este es el archivo de conexión, el archivo de login y el archivo de registro, ¿no? Vamos a darle al login. Login. Le colocamos cualquier nombre, ¿no? Cualquier password y le damos login. Y nos dice los mensajes que nosotros enviamos, ¿no? El success 0, que esto lo vamos a utilizar en Android, y el mensaje de login incorrecto. ¿Por qué login incorrecto? Porque no
ese usuario no existe, porque recordemos que nuestra base de datos está vacía. ¿Ya? No hemos ingresado nada todavía. Nuestra base de datos está totalmente vacía. ¿Ya? Entonces regresamos acá retrocedemos. De nuevo, entonces si no existe, cuando estamos en el login, acá tenemos un botón de registro. Podemos entrar por este botón o podemos darle directamente a este archivo. Y le vamos a registrar y vamos a ingresar un usuario. A ver. Juan, el nombre, password 1234, correo Juan arroba hotmail.com, teléfono 234. Ya, 9 números. Ya, acá tenemos estos datos. Al darle registre new user, nuevo usuario, ya, vamos a guardarlo en nuestro servidor de base de datos. Ahora a ver, le damos acá, empieza a procesar y ya está. Y nos manda el mensaje, ¿no? El mensaje que nosotros hemos puesto en el PHP, ¿no? Acá está. Es el subset 1, que lo vamos a usar en Android, ya lo expliqué. Y el mensaje de usuario se ha agregado correctamente. Ahora vamos a verificar si que se ha agregado a nuestra base de datos. Lo dirigimos a nuestra base de datos y actualizamos. Damos acá en esta parte a actualizar. Y como ven, se ha generado, ¿no? El username Juan, el password 1234, el correo juan@hotmail.com y el número de teléfono que necesitamos. Entonces ya tenemos esto de acá. Vamos a loguearnos a ver con esto, el username y el password, a ver si nos funciona. Ya recuerden, Juan 1234. Entonces nos dirigimos de nuevo hacia el archivo login. Vamos a digitar Juan y 1, 2, 3, 4 y le damos ahí y ya está, login correcto. Entonces con esto ¿qué hacemos? Hemos comprobado de que nuestro código ya funciona. Ahora podemos ir a Android y si hay algún problema ya sabemos que no es acá, que no es en PHP, sino todos los problemas van a ser en Android. ¿Ya? Entonces ya con esto ya hemos conectado a la base de datos. Ya podemos insertar. Y de la misma forma que insertamos, ya vamos a ver en otro video, ya, de la misma forma que insertamos acá el registro, por ejemplo, acá insertamos con esto, ya, con este código SQL, con esto insertamos. De la misma forma que insertamos, vamos a poder eliminar, vamos a poder modificar, ya, mediante las sentencias SQL, vamos a poder hacer todo esto. Vamos a poder hacer, eliminar, agregar, eliminar, modificar los datos de la base de datos. Entonces, como ya se hizo largo el video, vamos a hacer otro video con la parte Android. Hasta acá con la parte ya de conexión de base de datos. Entonces, al siguiente video.